Muy bien, un saludo para todos los estudiantes de nuestra institución educativa Santa Elena, especialmente para los alumnos del segundo año de secundaria, a quienes va dirigida esta clase virtual de la semana número 3. Soy el profesor Óscar Conde Guamaní y la clase número 3 sería la civilización azteca, que a continuación comenzaremos a desarrollar. Muy bien, tenemos en el primer gráfico, que viene a ser un mapa, una parte de América Central y América del Norte. Este gráfico implica el territorio, el área geográfica de donde se desarrollaron los aztecas. Ahí tenemos nosotros la meseta del Anahuac. Esta meseta del Anahuac, que es el actual Valle de México, la cual desde el Golfo de México hasta Guatemala tendría los dominios de esta población azteca. Muy bien, geográficamente este territorio era un territorio árido, con una meseta elevada y muy fértil y muy fértiles valles. En este caso, los antecedentes de la civilización azteca lo tenemos en tres poblaciones muy importantes, como son, por ejemplo, los olmecas, los teotihuacán y los toltecas. Podemos observar en el gráfico cómo estaban distribuidos estas poblaciones, quienes habrían antecedido a la gran civilización de los aztecas. Muy bien, seguidamente vamos a ver cómo se organizaron estas poblaciones, tanto social como políticamente. Para ello pasamos al siguiente mapa semántico, que es la organización social azteca. Vamos a ver tres miembros principales de esta organización, pero ante todo vamos a nosotros reconocer que los calpullis serían la base de la sociedad azteca. ¿Quiénes eran los calpullis? Era un grupo de familias quienes habrían sido unidos por cierto tipo de vínculos. Estos serían muy semejantes a nuestros ayllus de la civilización incaica. Muy bien, ¿cómo se organizaron? Esta organización estaba principalmente conformada por los siguientes personajes. Primero, una clase poderosa, que eran los piles. ¿Quiénes eran los piles? Era la nobleza, que estaba conformada principalmente por la familia de los emperadores, por los sacerdotes, jefes militares y jefes de los calpullis. Luego, seguidamente, tenemos a los pochtecas. Los pochtecas eran los mercaderes, comerciantes. Estos gozaban de una gran posición social y económica muy privilegiada en esta sociedad azteca. Luego, seguidamente, tenemos a los macehuales. Los macehuales eran el pueblo, la clase dominada, que estaba conformada principalmente por los campesinos y también por los artesanos. Eran miembros de la comunidad de los calpullis. Seguidamente tenemos al tlacotín. Tlacotín estaba conformado por los siervos y por los esclavos. Los siervos eran hombres libres, pero estaban obligados a realizar trabajos para el Estado azteca, mientras que los esclavos no eran libres. Estos estaban privados de todo derecho. Eran obligados a los trabajos más fuertes y en algunos casos incluso eran utilizados para los sacrificios humanos. Los, los esclavos principalmente eran pues los prisioneros de guerra, a quienes los aztecas perdonaban la vida, pero quedaban en condición de esclavos. Seguidamente tenemos otro tipo de organización, la organización política. La organización política, también en este caso pues tenemos nosotros a los siguientes integrantes del Estado azteca. Por ejemplo, al Tlatoani. El Tlatoani era el emperador azteca, era la máxima autoridad. eh, para los aztecas era un ser sagrado y estos eran elegidos por el Gran Consejo Supremo. Seguidamente tenemos al Tlatocán. El Tlatocán, o también se le conocía como Consejo Imperial, conformado principalmente por los jefes de los calpullis. Seguidamente tenemos a los funcionarios estatales. Estos funcionarios estatales se encontraban en las diferentes ciudades, eran elegidos por el emperador. Seguidamente tenemos a los jueces que impartían justicia y aplicaban penas, que esta era una sociedad muy severa, eh, principalmente con cierto tipo de delitos, que llegaban incluso a la pena de muerte.
A continuación también tenemos nosotros dentro de la organización política a estos personajes llamados los sacerdotes. Los sacerdotes en este caso pues estaban encargados principalmente de organizar las ceremonias, los rituales y también de los sacrificios humanos. Luego tenemos a los militares, que era la base del gran imperio azteca, es decir, gracias a estos militares se podía lograr las grandes victorias y la gran expansión de la población azteca hacia diferentes poblaciones. Muy bien. En cuanto al aspecto económico, los aztecas se caracterizaron principalmente por el desarrollo de la agricultura y el comercio. La agricultura y el comercio, que si bien es cierto, eran actividades básicas para la sociedad azteca. Por ejemplo, en cuanto a la agricultura, los productos más importantes que lograron producir, fueron el maíz, el frijol, el cacao, el aguacate, entre otros. Pero ¿cuál era el factor para el desarrollo de esta agricultura? El factor principal era, pues, por ejemplo, el uso de fertilizantes que principalmente eran el excremento de animales. La raza de las tierras, que era el talado y quema de las vegetaciones. Luego también el uso de un excelente sistema de riego. Y en este caso también tenemos nosotros las ginampas. Las ginampas, que eran islas artificiales sobre el lago Texcoco principalmente. Estos eran usados principalmente para la elaboración de los huertos. En cuanto al comercio, el comercio lo realizaban los pochtecas, que anteriormente ya hemos observado, ya hemos podido explicar. En este caso, lo desarrollaban en tres principales mercados. Uno de ellos, Tenochtitlán, luego Tlacopan y luego Azcapotzaleo, ¿no? En estos tres territorios, que eran mercados importantes para los aztecas, realizaban pues el intercambio de productos. Seguidamente, en cuanto a la cultura de los aztecas, nosotros podemos representarlo en cuanto a su arquitectura, su escultura y su arte plumario. En la arquitectura, esto desarrollaron palacios, templos y especialmente diseñaron ciudades. Tenemos como ejemplo la ciudad de Tenochtitlán. Tenochtitlán, que actualmente pues se encuentra en estos, sirvió como base para la ciudad del actual México. Tenochtitlán es considerado para los aztecas pues su capital, el centro principal. En cuanto a la escultura, se dio a través de la utilización de la piedra. Representaban principalmente a sus dioses. En cuanto al arte plumario, se dan la confección de capas, escudos, es decir, la decoración, adorno, a través del uso de plumas de diversas aves. En este caso, pues, este arte plumario estaba representando principalmente a la clase alta. Luego tenemos la religión. La religión se caracteriza principalmente por el politeísmo y el panteísmo. El politeísmo porque adoraban a diversos dioses, y el panteísmo porque sus dioses especialmente representaban a las fuerzas de la naturaleza. Tenemos, por ejemplo, al Quetzalcóatl, que viene a ser un dios, el dios de la sabiduría, que estaba representado en una serpiente emplumada. También en cuanto a la religión, ya anteriormente hemos mencionado, se daban los sacrificios humanos en honor a sus dioses. Esta gran civilización azteca llega a su fin con la llegada del español Hernán Cortés en el año de 1519, justamente durante el gobierno de Moctezuma II. Es en donde, pues, gracias a los pueblos rebeldes de los aztecas, quienes apoyaron a estos españoles, se permitió pues el desmembramiento y el final de esta gran civilización azteca. Muy bien, esperando que esta clase haya sido muy práctica y entendible, les voy a dar 5 preguntas a ustedes, estudiantes. Tómenlo como un gran reto. Espero que
lo desarrollen excelentemente. Muchas gracias.